Tenemos el inciso B de la pregunta número 1. Esta es una integral bastante extensa, pero debemos notar que tanto en el numerador como en el denominador existen términos que se encuentran elevados al cuadrado, y además aquí podemos trabajar con identidades trigonométricas para tratar de reducir esos términos. Lo que se va a hacer es simplificar, desarrollando cada uno de estos términos. Por ejemplo, aquí tenemos un término, aquí otro término separados por paréntesis, y en el denominador un término adicional. Entonces podemos trabajar estas tres partes, separarlas y trabajarlas para así poder simplificarlas. Comenzamos con esta primera parte. Seno de 4 entre x por coseno de 2 entre x más coseno hiperbólico de 4 entre x por coseno hiperbólico de 4 entre x. Tenemos aquí una fórmula, tanto para multiplicación, producto de seno por coseno, producto de coseno por coseno y producto de coseno hiperbólico por coseno hiperbólico. Entonces comenzamos. Tenemos la primera parte, seno por coseno, que es esta parte de aquí. Tenemos un medio de seno del primer término, que es a, en este caso a sería 4 entre x, menos el segundo término que es b, en este caso sería 2 entre x, y además eso se le adiciona seno del primer término más el segundo término, nos quedaría de esta manera. Ahora en esta parte de acá vamos a tener coseno hiperbólico por coseno hiperbólico, entonces usamos esta fórmula de acá. En este caso el primer término es 6 entre x y el segundo término es 4 entre x. Entonces sería a menos primer término menos el segundo término más coseno hiperbólico de a más el primer término más el segundo término, nos quedaría de esta manera. Nótese que es la misma, casi el mismo proceso con la identidad de coseno por coseno igual a coseno hiperbólico por coseno hiperbólico. Solo cambiaría coseno hiperbólico. Ahora podemos obtener aquí un factor común, un medio, ya que vemos que en ambos términos existe un medio, entonces podemos simplificar. Además aquí podemos resolver, ya que tenemos igual denominador, entonces solo se sumaría el denominador. 4 menos 2, 2, igual manera acá nos quedaría seno de 6x, y acá de igual manera vemos que existe el mismo denominador, entonces solo se suma el denominador en ambos términos. Acá tenemos 6 menos 4, 2, y acá tenemos 6 más 4, 10. Entonces proseguiremos a el segundo término, que sería este término de acá, para tratar de simplificarlo. Notemos que existe aquí un trinomio al cuadrado. Acá también existe un trinomio al cuadrado, entonces podemos usar esa fórmula de acá, que va a ser elevar a cada uno de los términos al cuadrado y sumar el duplo de multiplicar cada uno entre sí. Podemos aplicar esa fórmula en esa parte de aquí y en esa parte de aquí, y vamos a obtener, para la primera parte vamos a obtener esto, luego anotamos esto, y luego en la última parte vamos a obtener esto de esta parte de aquí. Y además podemos entonces, por ejemplo, aquí tenemos x cuartos, acá x cuartos sería 2x cuartos, menos 2x cuartos se elimina. Aquí tengo 1 más 1 y menos 2 se elimina. Aquí tengo 2x al cubo, menos 2x al cubo se elimina. 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado se elimina. 2x y menos 2x se elimina. Mientras tanto nos quedaría x al cuadrado más x al cuadrado más 2x al cuadrado, lo cual nos va a dar como resultado 4x. Todo esto se redujo a solo 4x. Finalmente solo bastaría reducir este término que se encuentra en el denominador. Anotamos este término que se encontraba en el denominador y notamos que existe aquí un binomio cuadrado acá de igual manera. Entonces los podemos usar esta fórmula. Sería cuadrado del primer término más el duplo del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Aquí depende, si es más, si aquí está sumando, aquí irá más, si está restando, aquí irá menos. Aquí tenemos una resta y acá una suma. Entonces para el primer término tenemos esto, luego aquí podemos efectuar esta multiplicación, que nos quedaría 2x cuartos menos 6, y luego resolvemos esta parte de aquí usando esta fórmula. Y finalmente podemos simplificar. Tenemos 2 raíz de 3x al cuadrado, se va a simplificar porque se resta con este 3 se va a sumar con este 3 de acá y se va a restar con este 6, se elimina. Y finalmente vamos a obtener que nos queda x a la cuarta más 2x a la cuarta más x a la cuarta, y nos da como resultado 4x a la cuarta. Todo esto se redujo a esto.
Finalmente, anotamos de nuevo la integral y hacemos los respectivos cambios. En la primera parte obtuvimos un medio de toda esta parte de aquí. En la segunda parte solo nos quedó 4x al cuadrado. Eso está multiplicándose. Y en el denominador obtuvimos esta parte, 4x a la cuarta. Entonces aquí podemos extraer este un medio fuera de la integral como una constante. Y en la parte de adentro podemos simplificar este 4x a la cuarta con este 4x al cuadrado, lo cual nos quedará x al cuadrado en el denominador y acá se eliminará. Entonces se puede reescribir la integral como un medio de... Aquí podemos separar cada una de estas sumas dividida para este denominador. Entonces sería seno de 2 entre x al cuadrado más seno de 6x, 6 entre x al cuadrado, más coseno hiperbólico de 2 entre x al cuadrado y más coseno hiperbólico de 10 entre x al cuadrado. No se debe olvidar de colocar el diferencial de x. Luego de esto podemos volver a escribir esta integral, pero podemos separar como 4 integrales que aquí se encuentran sumando. Este un medio va a ser un factor que va a multiplicar a todas, ya que está multiplicando a toda esta integral. Vamos a tener una integral de esta parte de aquí, 2 integrales, 3 y finalmente 4 integrales. Para resolver cada una de estas integrales se puede realizar un cambio de variable. Notemos que no se debe realizar el cambio de variable con este denominador, sino con este término que se encuentra dentro del seno o dentro del coseno hiperbólico, ya que si hacemos un cambio de variable aquí sería u igual a x al cuadrado. Al derivarlo nos quedaría 2x y no podríamos reemplazarlo. En cambio, si hacemos un cambio de variable de u igual a 2 entre x, se va a obtener que la derivada de u respecto de x es 2 entre x al cuadrado. Y si bajamos este 2 a dividir acá y este diferencial de x lo subimos, vamos a obtener que diferencial de x entre x al cuadrado, esta parte de aquí, va a ser igual a diferencial de u medios. Entonces si hacemos los reemplazos, tenemos un medio que está multiplicando esta integral por seno de, haciendo reemplazo, u igual a 2 entre x, aquí sería u. Y además el diferencial de x entre x al cuadrado, que es esta parte de aquí, va a ser menos diferencial de u medios. Entonces esto va a ser menos diferencial de u medios. De igual manera, en la segunda integral podemos hacer un cambio de variable. Vamos a decir u igual a 6 entre x. Entonces derivamos u respecto de x. Despejamos de tal manera que nos quede diferencial de x entre x al cuadrado. Nos queda menos diferencial de u entre 6. Hacemos los respectivos reemplazos. El u medio sigue multiplicando esta segunda integral, seno de u, haciendo el cambio de variable y intercambiando este de x entre x al cuadrado, va a ser diferencial de u entre 6, negativo. Luego continuamos con la tercera. Podemos hacer de igual manera que aquí en la primera, u igual a 2 entre x. Ahora derivamos u respecto de x, despejamos de tal manera que nos quede de x entre x al cuadrado y hacemos los cambios de variable. El 1 medio sigue multiplicando la tercera integral, pero aquí nos va a quedar coseno hiperbólico de u, solo varía el coseno. Y haciendo el reemplazo de x entre x al cuadrado se va a obtener menos diferencial de u medios. Y finalmente en la cuarta integral tenemos 10 entre x, se va a hacer el cambio de variable. Derivamos respecto de x, despejamos, reemplazamos, un medio sigue multiplicando esta cuarta integral y hacemos los debidos reemplazos y vamos a obtener esto. Podemos efectuar las operaciones. Por ejemplo, aquí puedo escribir este menos 2 menos un medio va a salir fuera de la integral. A multiplicar eso, ya que es una constante, nos quedaría seno de u, diferencial de u. El menos también salió. Acá nos va a quedar menos un doceavo, ya que el 6 sale a multiplicar. El menos un sexto. Y acá nos va a quedar menos un cuarto. Este menos un medio sale a multiplicar. Y acá nos va a quedar menos un veinteavo, ya que un menos un décimo sale a multiplicarlo acá, a este 2. Ahora, tenemos que la integral de seno es igual a menos coseno y la integral de coseno hiperbólico es igual a seno hiperbólico. Entonces, vamos a tener aquí, integrando, integral de seno va a ser igual a menos coseno. Entonces, como aquí hay un menos, se va a hacer menos por menos más un cuarto de coseno. Esta es la primera integral. En la segunda integral va a ser
Igualmente, aquí hay un menos y como es menos de la integral de seno, entonces va a ser más 1/12 de coseno de u. En la tercera integral es menos 1/4, ya que aquí va a ser positivo. La integral de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, pero positivo, entonces este signo no va a variar. Nos queda menos 1/4 seno hiperbólico de u. Y en la última integral, menos 1/20, igualmente, coseno hiperbólico de u es igual a seno hiperbólico de u. Ahora, podemos hacer los debidos reemplazos, ya que u es 2 entre x en esta primera integral, en esta segunda es 6 entre x, y en la tercera 2 entre x y en la cuarta 10 entre x. Haciendo los intercambios vamos a tener de esta manera, reemplazando la primera aquí, segunda, tercera y cuarta. Finalmente, se puede sacar un factor común, un cuarto, ya que notemos que todos los términos se pueden dividir para un cuarto. Entonces vamos a tener un cuarto de coseno de 2 entre x, más aquí el factor común sería 1/3, coseno de 6 entre x, factor común aquí sería menos 1, entonces sería menos seno hiperbólico de 2 entre x, y acá sería menos 1/5 de seno hiperbólico de x, siendo, además, agregan, no hay que olvidar que es una integral indefinida, se debe agregar la constante de integración, entonces esta sería la respuesta a la integral.